Buenas tardes, gente, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Vamos a continuar donde lo dejamos el último día. Y acabo de mirar muy por encima. Porque me acordé y ya me estaba doliendo. Lo del droide y lo que había comentado de HK47 que instalé. Tenemos el modo instalado que recupera cosas que se quitaron durante el proceso de creación del juego. Y yo pensaba que eso era lo que nos iba a poner también toda la parte del mundo de los robotitos estos. Ahí está bueno. Pero no, acabo de ver porque no me acordaba. Esto lo hice hace un montón de tiempo. Es algo que va aparte. Son dos mods completamente diferentes, pero que interactúan bien el uno con el otro. Entonces, por lo visto, yo creo que ya lo hemos fastidiado, porque visto lo que pide para llegar a ese sitio, no creo yo que estemos ya en posición de tal. Pero por probarlo. Creo que este. Vamos a hablar. Query, is there someone that you need killed, Master? No. Solo unas preguntas. Statement. Manipulado. Pues pensaste. ¿Sabes algo de los Sith que nos persiguen? Answer. No, Master, I do not. I am afraid I have been out of touch with the Sith for many years. This new Sith threat fights differently than the ones I was familiar with. These seem to favor stealth and assassination to achieve their ends. ¿Sabes dónde atacan? Answer. No, Master. The Sith had many hidden bases and strongholds before and during the Jedi Civil War, and I doubt the Republic found them all. Theory. It is possible that the Sith still hold one such base, if not several. Consolation. But I would not worry, Master. I imagine it will not be long before their murderous hands try to seize you by the throat. Twi'lek metaphor. Jonta bosi likita masi solingada ntamiasa grawino roto. Repite eso. Query, Master, excuse me, but how is it you know so many languages? La magia del guión. Me hice con un sensor de huella vocal emperado. También sirve de traductor. Ah, Query, may I see it? claro. Uy, se ha roto. Observation. This is indeed familiar. Indeed, it seems to be modeled after my vocabulator, with some modifications, of course. Curious. You say you obtained this device on Paragus. Sí, poco antes de que el planeta fuera destruido. Observation. Master, I do believe this device serves multiple functions, including tracking your position for any HK units in the vicinity. Ah, pues... ¿Lo puedes usar para localizarlo? Confirmation. Yes, Master, I believe so. Of course, we would need Aquí to está el form problema que yo 3 decía. separate HK squads and use this device in order to target their base. De haberlo sabido al principio, esto ya lo tendríamos más que hecho. Y lo dicho, nos queda este último planeta. No sé si visitando alguno de los otros por tal aparecerían más unidades. Sé que aquí aparecen, al menos una. Pero la cosa está jodida ahora. Entonces esperamos. Answer. Master, the nature of the signal from the sonic imprint sensor is such that we must wait until it is signaled. It does not please me any more than it does you, but one of the primary traits of an assassin or assassin droid is patience. Vale, da igual. Vale, no tiene nada que ver con la que es lo que me estaba temiendo, pero no.
No tiene nada que ver con la influencia ni nada de eso. Este, si no me equivoco, es un vendedor de armas. Veamos qué es lo que tiene. ¿Te imaginas? Tiene un sable de luz por la cara. Carabina blaster, pistola de campo. No. Nada, armadura, vamos bien. Constitución mínima 18. Está complicado, ¿eh? Paquete de reflejos tengo para aburrir. Inmunidad a todo eso, ¿vale? Fortaleza y vigor. Bueno, sables no, pero daño más 2. Bueno, acabo de ver el dinero que tenemos, así que... ¿Por qué no? Tengo 9. ¿Por qué no? Y críticos masivos 1. De perdidos al río. Esto, si no me equivoco, es la cantina. Sí. I can feel them from a great distance, like a shiver running through you. A ver. Siento este ruido de fondo, como una vibración. It is Nar Shaddaa, the true Nar Shaddaa that you feel around you. It is this moon, with the metal and machines stripped away and the currents of the Force laid bare. El sonido, la vibración es extraña, tensa. I'm surprised you can feel it. I feared the damage to you had deadened you to such perceptions. What you feel is the echo of the minds of these creatures within the Force. Their anger, their greed, their desperation. It is life. Pero la furia y la desesperación, ¿hay algún modo de sanarlo? One might as well heal the universe, but such manipulation is possible, yes. It requires that one be able to feel the critical point within the fractured mass, and know how to strike it in such a way that the echoes travel to your intended destination. Entonces el control de una escala tan grande es posible. Not in the sense you understand it. The ability to fool the minds of others, to dominate them on a massive scale that you speak of, is not achieved best through raw power. Manipulation is done through propelling events, or selected ones, into motion. It is done through teaching, through example, and through conviction. And the greatest of victories are not manipulations at all, but simply awakening others to the truth of what you believe, of hearing it echoed around you in life. But let us be silent. Words and thoughts are distractions. Feel this moment, for as long as it will last. Feel life as it is, with the crude matter stripped away. Puta, la fuerza aumenta. Vale. Vale, entonces esto significa que estamos ya al 100% de influencia con Craig. Porque se supone que esto nos debería dar puntos y no ha ocurrido. Ahora. A la zona de ocio, correcto. Una tienda, entonces aquí tiene que ser... Hola, ¿qué tal? Tiene que ser a donde se va el sector de los refugiados. Que recordemos, aunque el título ponga lo que pone, tenemos que hacer mucho ruido si queremos avanzar en este planeta, porque está controlado por los HAT y esto está lleno de mercenarios. Y bueno, buscar a una persona entre tanta gente está complicado. Graci ubaci kompadwana muska na boska wamba. Relieva con antosa. Manso corlema con chorre pimasa. Ifrekundase plehti simmerun chorre krennon. Norahagwa buska yokolo alaubaka. Hara hinemas temananahisnaste hiha. Charno kutos nerema keras. Koronaraka kerata simende chirana.
Media hora para hablar y estos ya han empezado a disparar. More where that came from. More where that came from. Se me da fatal el combate cuerpo a cuerpo. Que es lo que hemos estado buscando para beneficiar otras cosas, pero... duele. O a lo mejor aquella adelantada, ya no me acuerdo. Hey, I saw that ship you flew in on. My ship. Your ship? I'd lay off the spice if I were you. That's our ship, not yours. Was I talking to you? I tell you, that ship's mine. ¿Qué te hace pensar eso? It's the Ebon Hawk, isn't it? She was stolen from me during a routine run in the Mid-Rim, near the close of the Mandalorian Wars. Si puedes demostrar que es tuyo, te The lo... registry's 34 P7JK. It's got a temperamental hyperdrive, and the turrets can be sluggish and unresponsive against fast-moving fighters. She's also got 2 secret compartments, one in the cargo hold, right near the plasteel cylinders in the back, and the second beneath the bunks in the starboard cabin. Pues mira. El de la bodega sí lo sabía, el otro no. Te la puedo comprar. No deal. A ship's worth its weight in spice on Nar Shaddaa, and nothing's worth being trapped here another year scrounging freight jobs. Si la ves tuya, te la devolveré. What? It's our ship. I mean, your ship that I fly. Good to hear you aren't going to challenge it. That makes things a lot easier. What are you doing? That's gonna trap us here. Prefiero quedar atrapado, pero con la conciencia tranquila. I'll be going now. Get used to the solid ground beneath you. Por ahí no You se shoot va. him in the back. No one has to know. A ver, para no hacerme un lío. Sector de los refugiados y entonces aquello de allí va a la parte de atrás. Vamos a acercarnos. Y así no me confundo. Creo que esto era una tienda de droides, correcto. ¿32º modelo? A mí me daría miedo, sobre todo lo de la batería. Quiero comprar algo de equipo. Ya veo. Caballero. Geraktada cemense bengar rukutoto unde chuchmataso benkish manense. Fela dibono ta munikranaktada. Terewana jun konata della raguno tunna. Dai rento ron kavrekare papanala ranshinga. Terace wemenoto torere senesenten. Charanana gundoso remina che l'orakto guru kattada. Fiore pada no ringatel camarada telefibo nubo de veterana cenirara. ¿Está bien? Terewana jun konata della raguno tunna. Dai rento ron kavrekare papanala Sí, bueno, pero si invitas a trabajar en algo tan... Sullistan's hearing's pretty sharp, if you couldn't guess from the lobes. Geraktada cemense bengar rukutoto unde chuchmataso benkish manense. Fela dibono ta munikranaktada. ¿Cereosos qué es este sitio? Charanana gundoso remina che l'orakto guru kattada. Fiore pada no ringatel. Soy mecánico, estoy más ciego que un murciélago, pero Big Ears here might know someone who can change the Ebon Hawk's ID signature. Could be useful for avoiding notice. Terewana jun konata della raguno tunna.
Oye, al menos no se lo ha tomado a mal, ¿eh? ¿Puedes cambiar los códigos de identificación de una nave? ¿Puedo pagarte por tu tiempo? Charanana gundoso remina che l'orakto kuro katada. Fiara tora pada no ringatel camarada te la fibo nubo da bicarana cenirara. Una giun senisensen drawiche canel comercio ce la fibo no lot. ¿Tienes pensado equipo para comprar? Posti, ¿algo tiene? Nada. Para droides, el rayo, blaster. Pues mira. Me gusta que lo avise. Pero si es por esas, no compramos nada nunca. Caja de metal. Y dijeron algo de un banco de trabajo. ¿Dónde estaba? ¿Qué le sucedió? ¿Y qué quieres que haga? ¿Planos? ¿Qué plan? Mi madre, no era más sencillo, sobre todo siendo un droide no de protocolo, pero sí utilitario. ¿No hubiera sido más sencillo poner que alguien le pusiera una voz? No sea peligroso, ¿no? Si me construís uno gratis, lo haré. Ya me voy. Que este señor no está muy lejos, está por aquí fuera. En aquella esquina no. Este de aquí. Busco... ¿Tienes asteroides mecánicos? ¿Qué tal si le compro ese droid? Persuadir. Bueno, percepción. Toda la sensación de que 150 te va a estar aquí. ¡Hala! Con Dios. Más fácil, imposible. He negociado tu liberación. Eres liberadito, nos vemos en el garaje de tiempo. Yo pensé que lo había convertido en chatarra y vendido por piezas. Si al menos el escudo es reutilizable, yo creo que nos puede venir bien. Muy bien, ya me marcho. Escudo renovable de droide. ¡Oh! Maravilloso. Me alegra ver que has vuelto una pieza. Estás echando humo. No creo que esto sea bueno. Vale. Entre muchas comillas, porque también hay cositas que hacer en la... Porque va separado lo de la cantina y lo de las carreras. Así que...
Vamos a bajar directamente al sector de los refugiados. Y quiero confirmar que efectivamente eso nos lleva a la otra parte de este sector. Pues nada, vamos a bajar y poco a poco. Porque el sector de los refugiados es bastante lioso y muy largo. Y hay varias cositas que hacer aquí abajo. Aparte de la principal. Hola, ¿qué tal? Una hostia con la mano abierta te voy a dar. ¿Qué queréis? ¿Y quién es el supervisor? Creo que tengo que ver a ese Saquas. El lado este. Gracias. De todas maneras quiero ir a dar una vuelta por todos lados, así que no. Solo estoy de visita, ¿verdad? ¿Tengo que pagar? Gracias, gentiles señor. No, y todavía voy por el lado este. A ver. Guardar. Porque al final todo da la vuelta y te lleva aquí a la entrada. Pero, como digo, quiero ir por todos los lados. Vale, y esta parte de fuera es lo que nos va a permitir dar toda la vuelta. Vale. Vamos a bajar por aquí. Yes, master. Oh, me he vuelto a olvidar la serie. Vale. Ah, aquí está. Keep back. I am ill. Contagious, the others say. A ver qué opciones tenemos. Cura heridas. Tus primeros no parecen muy graves. Deja que te ayude. Really? The others say I have the plague. Si fuera así, créeme que ya estaríamos. I'm feeling a little better. Thank you. De nada. Vaya, hombre. Me han timado. Vale. Thank you. Statement. The path of tolerance and compassion is self-destructive, master. Me. Pues sí, esta puerta se abre también, pero este señor ha dicho, me voy a poner aquí en medio. Yatuka Urwanrika Chotin Wanima Orata Wakata Chiluma Lispa. Huta Yanolia. Jukta Genichu Bawanki Najung Winotonma no Mivrita. Sintatita Krom. Docipato non è noto? Kavadumpa Mo Wendido Chokerembi Norta Kunyun Wish Chawakachuba. Sura Dachi Morotuko Gansa. Señores, están a distancia de oído, les puedo escuchar.
Vale, era este el que nos permite ir por dentro a las dos partes del sector. Si no recuerdo mal, vamos a abrirlo todo primero. Are you one of Sakwesh's men? Did you take my daughter? Calma, ¿qué ha pasado? The overseer, Sakwesh. He took my daughter to sell to the Huts, all because I told him I could not pay his tribute. ¿Puedo ayudarte a recuperar? I owe Sakwesh 600 credits. I don't have enough. No me ha dicho el nombre de... Encontraré escondite donde tiene a Dana y la liberaré. Thank you. But won't he track us down and kidnap her again? Créeme que no. Me aseguré de que no lo haga. Thank you. Thank you. Please hurry. After the Huts have her, it will be impossible to find her. Le vamos a dar de baja del ayuntamiento. A ver, ya estaría abierto todo, creo. Welcome, traveler. My name's Husef. I try to look out for the other refugees. I see you're a stranger here. Watch your step and keep to the camp. Alguien con un modelo único. ¿Cómo es eso? You've got the Serico refugees over on the skyward side. They're veterans from the Serico campaign and don't take kind to strangers. And on the inner side, you've got the overseer and his exchange. They've been pushing us refugees pretty hard lately. ¿Cómo se llevan los Serico y el intercambio? Those two have a truce. Neither side wants to mess with the other. ¿Os ha molestado alguna vez? Only if we enter their territory. It makes things a little tight here in the camp. Not much room to move. Wow. ¿Qué hace el intercambio con los refugiados? Occasionally, their thugs kidnap people and sell them into slavery with the Huts. They've also hemmed us in. We used to live all throughout this area, but they've crammed us all in here now. If you could convince either the Exchange or the Serico to give us more space, that would really help a lot. Uy. Veré lo que Thanks. puedo hacer. Good luck. Epa. No sabes tú lo que estoy a punto de liar aquí abajo. Oh, ya me acuerdo por qué. Porque queríamos venir aquí. Another refugee? I'm sad to see another join our ranks. I lost my husband Lutra long ago in the Jedi Civil War. ¿Qué sucedió? When Telos was bombarded by the Sith, some of us were able to escape on in-system shuttles. We floated in orbit for weeks before we were picked up by Republic capital ships. ¿Y por qué dejaron vuestras naves intactas? I think the Sith wanted witnesses to what happened to Telos. And I've been drifting from planet to planet ever since, only to end up here with nowhere left to go. Si puedes hacer algo por ti, You dime. were kind to offer, but unless you can return my husband to me, there is little that you can do. Vale, tengo que ir. Aquí hay mucha peña. Esto, creo que hablando... De momento no he hecho una mierda. Dovrei kun muili vuosa slima po guanga sawana mucha. Dovrei kun muili vuosa slima po guanga sawana mucha. ¿Qué, Nata? Unta chiwita inka kikraya na chawanga kone. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosananansata. Da hupa bosa kurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiaki yukito tune. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosananansata. Vale. Por si acaso, que esto puede influir bastante. Caballero. Something up? Me acaban de decir estos dos señores aquí. Alright. What did you want to know? Conocí a alguien en algún lugar, en algún planeta, que dijo que te conocí. Yeah, that's a surprise. Did he say I owed him credits too? Dijo que...
Ya me extraña a mí, esto aquí no está bien traducido el diálogo que nos dio este señor. En verdad creo recordar que decía en plan de... Ah, que ahora se llama por ese nombre. Dijo que no eres Atom, que persiste en la edad durante la guerra civil. I'm as Atten will ever be. And whoever your trusted informant is, he's right. I did show up on Nar Shaddaa during the Jedi Civil War, along with a lot of other refugees. ¿Es lo que quieres contar? No, because you're asking about it. If I wanted to tell you anything, I would have come and told you. Anything else? Tranquilo, solo quería saberlo, no tiene nada de más. Is this an interrogation? If so, you're terrible at it, especially for an ex-Jedi, or whatever you are. Why don't you just crawl in my head and try to dig out whatever you're looking for rather than asking about it? Si tienes algún problema, dilo ahora. You know what? I helped you get off Peragus. If I hadn't been there, you wouldn't have even gotten off the administration level. I'm trying to help you. I don't know why I'm bothering. De hecho, de haber estado atrapado en el nivel de administración de Peragus, los Sith habrían entrado por la esclusa para intentar capturar. Yeah, well, I still helped you. Sort of. Maybe you shouldn't look a free Ronto in the mouth before you buy it. Esta es la puta de no saber. Porque si fuera otro momento, otra partida, pues mira, me daría un tanto igual. Pero ya que estamos con esto y me quema un poco el hecho de saber que la mayoría de compañeros se pueden llegar a recibir entrenamiento a la fuerza. También este señor. Y que es uno de los personajes a los que siempre me ha costado... Baudur más, de hecho. El aumentar la influencia con él y llegar a ese punto. Pues oye, ya que estamos. A ver si encuentro... No. No. Ay. Ah. No sé, dar menos mal que el primero. Que parece que mucha gente que viene aquí... Vale. Intentas protegerme. Que esto no está bien. Que os he adaptado antes de llegar a la You know sala. what? Not once have I asked you about the Mandalorian Wars. Not once. I heard about Duxon. Everyone has. I heard about Serico, and I sure as hell know about Malachor 5. What makes you think you've got the right to interrogate me on anything? You've got plenty of lives to answer for. All you Jedi do.
Si tienes algo que preguntar, How dispara. did you even live with yourself after Malachor? Is that why you went back to the Jedi Council? Hoping they'd kill you? Lo dicho, faltan diálogos, faltan cosas. No fue así. Wasn't it? Maybe you thought they'd forgive you. Sure, you might have thought they'd execute you. But Jedi don't kill, do they? At least not their prisoners. Maybe you were counting on it when you went back in chains. So you got off easy. You were exiled, brushed under the cargo ramp, another dirty little Jedi secret. I'll tell you, all those Jedi at Malachor, they deserved it. Every last one of them. Pero estuviste allí y no tienes idea de lo que pasó. Oh yeah? Shows how much you know. Maybe you're wrong about a lot of other things, too. Nadie se merecía lo que sucedió en Malachor. ¿Cómo puedes decir que soy Jedi y merecían morir? Because Jedi lie, and they manipulate, and every act of charity or kindness they do, you can drag it out squirming into the light and see it for what it is. The galaxy doesn't need Jedi arrogance or Jedi hypocrisy anymore. Por eso yo ya no soy un Jedi. The Jedi, the Sith, you don't get it, do you? To the galaxy, they're the same thing. Just men and women with too much power, squabbling over religion while the rest of us burn. At least the Sith are honest about what they're killing for. The Jedi are pacifists, except in times of war. They're teachers, except when it comes to telling their students the truth. And when they save you, it's only so you can suffer more. Así no todos los Jedi. Whatever, just leave me alone. I don't know why I'm wasting my time with you anyway. Vale, da igual. Oh, ¿en serio no he ganado nada de...? Buah. Something up? Me gustaría saber más de tu pasado, especialmente si hoy estamos viajando juntos. Don't get too attached to me. Bien. I don't like it. A lo mejor ya estamos a tope y ni me he enterado. Así que vamos a aprovechar. ¿Estás bien? That depends on your perspective. I have this habit. I'm a deserter. It's what I do. ¿Serviste en la guerra? Served in both of them. Against the Mandalorians, before and after Revan, and again, when Revan declared war on the Jedi. ¿Por qué? Because I followed orders. But ¿De it was qué? more than that. You were there. You knew how easy it was to hate the Jedi who sat back in the Republic, evaluating the threat, and watched us die against the Mandalorians. ¿Por qué desertaste? Because you can't believe in the Republic anymore after the Mandalorian Wars. After Revan, nothing was the same. Right after that final battle at Malachor, I was right there with the rest of the defectors, because it was the right thing to do. Después de la batalla final en Malachor, pero se supone que Malachor terminó... Bueno, terminó con las guerras mandalorianas, ¿no? Y después vino lo otro. Estuvo mal, respondiste a la guerra con guerra. No, it wasn't. We needed the Jedi during the Mandalorian Wars, more than anything. The Mandalorians were slaughtering us by the millions. The millions. You were at Serico, when they turned the Stayrib cities into glass craters. At Duro, when Basilisk wardroids rained like meteors onto the orbiting cities. And when the Mandalorians set fire to the Zoxan plains on Ares III, the fires that still burn. Without the Jedi who turned on the Council, without you, the Republic would have lost the war, and we would all be Mandalorian slaves or corpses.
Por razón para comenzar otra guerra contra la República y acabar con más vidas. We were loyal to Revan. That was enough. He saved us. ¿Qué pasó entonces? Bueno, así que seguiste a Revan igual que yo. After Malachor, after the Mandalorian Wars, that's when the Sith teachings started spreading through the ranks. We knew where our loyalties lay. To the Jedi who came to help us, not the ones who sat back on Dantooine and Coruscant, watching us die. So when those same Jedi who watched us die decided to start fighting us during the Jedi Civil War, we fought back. I fought back. ¿Cómo? I started killing Jedi. A lot of them. People say killing Jedi is hard. It's not. You just have to be smart about it. No blasters, no getting close to them, no attacking them directly when you can gun down their allies instead. There's ways of gassing them, drugging them, making them lose control, torturing them. I was really good at it. What's worse is that killing them wasn't the best thing. Making them fall. Making them see our side of it. That was the best. Así es que suena fácil. I taught myself techniques. It's hard for Jedi to sense what you're really thinking if you throw up walls of strong emotions and feelings. Lust, impatience, cowardice. Most Jedi awareness doesn't cruise beyond the surface feelings, to see what's deeper. And I was good at that, throwing up walls. And my superiors knew it. Sometimes the Jedi on our side wouldn't even realize I was there. Por eso actúas así. Part of it. Maybe it was always me. It's hard to tell sometimes. I haven't known who I am for years. I wasn't the only one. I know you left at the Mandalorian Wars, so you don't know much about what went on behind the scenes in the Jedi Civil War. But Revan understood one thing. The real battle was going to be fought between the Jedi on both sides. That was the only battle that mattered. El Deep Lore. ¿A qué te refieres? Whoever had the most, the strongest Jedi were going to win the Civil War. If Revan couldn't convert Jedi, Revan would kill them. So Revan trained elite Sith units into assassination squads, whose duty was to go out and capture enemy Jedi. I was in one of the special units trained to do this. Capturar, no matar. Yeah, Revan had plans for all Jedi. I think it was important that the Jedi see his side of things, the Sith teachings. Revan wanted to break them, and then have them join him. ¿Y entonces cómo te apartaste? One day, I decided not to do it anymore, so I left. Ended up on Nar Shaddaa, became someone else. ¿Y por qué me cuentas esto? Le está diciendo a un Jedi que mataste a Jedi. Because you've killed Jedi too. Different circumstances, but you have a bigger body count than I ever did. And I've been with you only a short time. Enough to know that as soon as someone signs on with you, they haven't got long to live. You got history, and anyone who travels with you doesn't. And maybe I want somebody to know who I was in case a story needs to be set straight. Maybe you understand. ¿Por qué dejaste a los sí? Well, there was a woman, Vaya. a Jedi. She Venga, a tope. she gave her Pa'lante. life for mine. ¿Qué? I never knew her name. She sought me out. She said she had come to save me. She was lying, of course. Or I think she was. It doesn't matter. She told enough truth to get my attention. ¿Verdad sobre qué? She said that Revan was doing something terrible to Jedi within the unknown regions. That when we captured Jedi, they were sent to a place designed to break them. And that anyone in his service who showed any ability with the Force was sent there too, to turn them, to break them into dark Jedi, or assassins trained to kill Jedi. She said that's what would happen to me, that I had the Force inside me. That's why I was so good at killing Jedi. And that when the Sith learned of it, there would be no escape, no turning back. I would become an instrument of the dark side, forever. I had heard talk in the ranks, troops vanishing. I knew what she meant, but I didn't believe her, or want to believe her. ¿Y qué hiciste? I did what I did with all Jedi. I hurt her. I hurt her a lot. And then, right when I thought she couldn't take any more, she showed me the Force. In my head. And I felt everything she felt. And I heard just an echo of what the Force was. And how what I was doing, I think I loved her. But it wasn't that kind of love.
It was the kind of love where you're willing to give up everything for someone you don't even know. Quizá pensó que tu salvación sería beneficiosa a largo plazo. Maybe. It doesn't matter. I killed her for crawling in my head, for showing me that. But before she opened her mind to mine, my only thought was that I would love to kill her. And at the end, I killed her because I loved her. ¿Y qué pasó con ella? Mi madre. No sabía. Como digo, nunca había llegado tan lejos para conocer a este hombre. In the end, she sacrificed herself to keep my secret, to prevent the Sith from knowing about that touch of the Force inside me. She wasted her life to save me. Me. And I felt her die when she opened her mind. I've killed Jedi, like I said, but I was never there to feel it, to be on the receiving end. And after that, I couldn't stop feeling things. Before, guilt, lust, impatience. It had been orchestrated to get close. Now it all just kept tumbling out, and I couldn't keep doing what I was doing. So I left. I fled with the displaced war veterans to Nar Shaddaa. I lost myself there, until the war came to an end. I wanted no more of Jedi, or Dark Jedi, or the Force. I just wanted to be left alone. And then, I met you on Paragus. And I thought maybe she had saved me so that I could help you. And if I can't, then I have to try. Entonces te agradezco tu ayuda. I didn't want to tell you any of this, but I had to. Because if something happens, I can't let you think I was doing it for something other than the past. Entonces enfrentémonos juntos a los Sith. Once, a Jedi showed me the Force. I heard it. I felt it. At the time, there was too much pain to confront it. Because if I did, it meant I would be changed into something else. Now, I'm not afraid of it anymore. And I think that by learning how to use it, I can help protect you. Or at least buy you some time when disaster comes screaming in. I want to learn how to use the Force. I want to learn how to use the Force to help you. O, gracias por parar. O a lo mejor te iba a mostrar como la persona que eres realmente y conocerte finalmente a ti mismo. Entonces te entrenaré. What must I do? Is there some ritual or... Tan solo cierra los ojos y abre tu mente. Por una vez, no pienses en nada. Tienes que aprender a percibir tu alrededor, sentir sus corrientes, sus remolinos. Escuchar el eco de tus pensamientos, de tu corazón, separado de la guerra, del odio. Piensa lo que sentiste cuando notaste la necesidad de ayudarme, de protegerme. Y por fin Atom despierta. Ha tomado sus primeros pasos en la senda de un sentinela Jedi. Su habilidad aumenta a la medida que viaje contigo y aprenda lo que sabes de la fuerza. Yo ya soy feliz. Dominio de la luz más 3 en constitución. Bueno, oye, por lo menos. Centinela. Nunca me acuerdo. Los cónsules sí, los cónsules son fáciles. Y es básicamente la clase que tenemos ahora. Pero siempre me hago un lío con los centinelas y los guardianes. Defensa, inmunidad a la fuerza, miedo, sentir. Sutileza, pero vamos. De una manera que me asusta. Poderes. Bueno, sí, yo creo que este también puede ser útil. Aceptar. Vale. ¿Cuál es el que hace más daño? 3-8. Vale, quita este. Sole luz de doble hoja, corto. ¿Podía llevar...? No. Pensaba llevar en una mano una espada y en la otra un blaster.
Pues. Inteligencia, sabiduría. Vale. El problema es esto. Visor de puntería, nada. Anteojeras, prospección, percepción. Destreza +1, nada. Bueno, con lo que tiene creo que no hay problema. Pero vamos, que... Tampoco que tenga más túnicas. Pero mira, yo feliz y contento. Vamos a dejar eso entonces de momento. Vamos a ir primero a... Vale. Tengo un huevo de carisma, entonces... Pues ya llevamos un rato. Vamos a hacer esto primero. Vamos a ir... a la parte que nos interesa. Que esto creo recordar que lo podíamos hacer en cualquier momento. Vamos entonces, como digo, a la parte que nos interesa, porque esto va a dar toda la vuelta. Y nos dijeron al oeste. Entonces vamos a hablar con el zumbado este. Vamos a aclararle las cuentas y ya después podemos bajar de nuevo al sector de los refugiados para... para echarles una mano y seguir viendo el resto del mapa. Que hay cositas aquí que también quiero hacer. No quiero empezar las hostias ahora de momento. Defensa para droides, para escudo renovable, entonces para el otro. Vale, se lo podemos poner. Need to serve. Si no me equivoco, por eso no quería ir ahí. Esta puerta de aquí. Creo que es ahí donde está la chiquilla. Entonces lo dicho, vamos a lidiar con estos zumbados primero. Y ahora ajustamos cuentas. ¿Diriges este lugar? Porque detestas a los humanos. ¿Cómo puedo mostrarme apoyo en intercambio? No estoy hablar contigo acerca de dama. ¿Por qué la retienes? Con esto no arreglaríamos mucho. Y con lo de la deuda tampoco. Me gustaría saldar la deuda. Mis motivos no son asunto tuyo. Pero soy con su actitud, será difícil el 30. Te daré 600 créditos. Toma tus 600 créditos. ¿Cómo puedo mostrarme apoyo en intercambio? Wow.
mejor sería quitarlo de en medio. Pero claro, con lo de la deuda no hemos arreglado mucho. Vamos a bajar un momento a hablar con los señores de la otra parte del sector. Ah, pues no está aquí. Accuracy ratio achieved. Yo juraría que estaba aquí, pero... no sé. A lo mejor tendría que haber hablado con él. Y decirle, ¡hey! Me han dado permiso para... O a lo mejor está por el otro lado. Yo me he hecho la picha un lío. Vas a ver. Demasiadas puertas. Compadrito. Y ya estamos al otro lado. Ende, tenemos un problema. Si no cargo la partida, por si acaso. O a lo mejor tengo que hablar con ella simplemente. Con la madre, que no sé. No sé, vamos a hablar con la madre, pero yo juraría que estaba en una de estas habitaciones. A lo mejor ha hecho de repente... se ha materializado y está eso, aquí abajo en el sector. Que esta mujer estaba... era esta de aquí. Pues sí. Thank you so much Vale. for returning Dos my guardias daughter menos to que van a me. dar por saco. Hey, thanks for saving me. De nada. Que aparte lo que estoy buscando está justo en el otro lado. Y como digo, estoy a tope de persuasión. Así que espero que no haya problema. This is Serico territory. Get out of here before we space you. Got it? Quiero hablar con Tuli. That's a laugh. Look, blow out of here like space dust, or you'll be a new stain on the cargo hold. Que no me acuerdo exactamente también. Intercambio se ha interpuesto en su camino. Quiero ayudarle para que prevalezca. All right, you can go see him. Try anything, and you'll never make it out. Solo inténtalo. Alegrame el día. Ahí está. Este chisme de aquí. Este aerodeslizador por llevarte deprisa a otras áreas de ansiedad. Yep. Examinar informática, instalar interfaz de navegación. Examinar. Le faltan alerones de maniobra, célula de energía y la interfaz de navegación. Instalar la interfaz. Que esa fue la que obtuvimos del taller del señor Siguita. Consigues conectar la interfaz de navegación al aerodeslizador. Aunque no sabes cómo va a funcionar. También te das cuenta que tendrás que desbloquear los mandos del aerodeslizador para pilotarlo con seguridad. Seguridad. Desbloquear los mandos. Hey, let me take care of that for you. Adelante. Dejaré que lo haga el experto. Expert. I like the sound of that. Se saca una horquilla para el pelo. All done. Maravilloso. Puedes llevarte prisa, te dejaré a dar. Vale. Las otras dos. Y
Las otras dos partes que nos faltan están en la puerta que estaba en el extremo opuesto de la entrada aquí al al sector de los refugiados. I heard you've been looking for me. Yes. No me gusta cómo te metes con los refugiados. Sí que hablar contigo el intercambio, me gustaría ayudarlos. Well, that's too bad. Is that all you wanted to say? Solo que encuentras algo mejor que hacer. Then what would you propose me and my men do? ¿Por qué no tratas con el intercambio? Yeah? What about the exchange? O sea que están usurpando vuestro espacio aquí. We can hold our own against them. Not that it's your concern. Luego podéis ocupar el intercambio. Tengo un plan para expulsarlos de este sector. Do you now? Suppose I were interested. What's this plan of yours? En el norte no. Por ambos flancos se demorará. Los defensas son muy débiles al norte. Los he observado bien. Atacarlos por el sur. Yo diría que a las 4, atacar por ambos lados. We'll go and make our move. Men, let's take them out. ¡Hala! ¡Con Dios! Toma. No sé quién va a ganar, la verdad. Y me da igual. A ver qué dice el diario. A ver si has convencido a los Serrogos para que ataquen el intercambio. Los Serrogos han eliminado y el dominio del intercambio de esa zona se ha debilitado. ¡Ey! Si logras activar 3 grupos, podrás localizar la fábrica de droides. Como digo, un poco tarde. Pero se intentará. Ah, a lo mejor está... Yo qué sé. Aquí no hay nada. A ver qué pasa ahora. Bueno. Se les ha escapado uno. Se les ha escapado un par. Estos dos son míos. Pero no sé. Los Serrocos han sido eliminados. El dominio de intercambio sobre la zona se ha debilitado. Ah, bueno. Pensé que ellos habían terminado con los de intercambio. Vale. Se ha resuelto solo el problema. Que suele ser un tanto de lógica. Que a lo mejor no tanto lo de dividir tus fuerzas, pero sí atacar por ambos puntos a la vez para que el enemigo diga ¿dónde vamos? Pero si con todos los que eran han matado a 3 o 4 gamorreanos, no sé, You wiped out all of the Serico on your own? No, yo no he hecho nada. Impressive. You've made things easier for us around here. ¿Cómo se llama? El intercambio, ¿puedo ayudarte en algo? If you could convince the exchange to take some of the pressure off, that would really be a big help. ¿Qué puedo hacer?
Que eso sería directamente quitar el intercambio de en medio. Llegar ahí y decir, mira, o te vas o saltas por la ventana. Greetings. Are you the spacer we were told about? What? Viajero espacial, ¿no? Soy RaikanRetro. Oh, we were expecting one of the pilots from the docks sometime soon to come and get us off Nar Shaddaa. He's late. I don't know where he is. ¿Puedo ayudar? Thank you. To be honest, I don't even know his name. Some guy named Planor said he had a pilot friend who would take us for 500 credits. Ajá. ¿Cuándo viste por última vez a ese señor? It's been over a week. I hope nothing has happened to him. Creo que Planor te atima. I was afraid of that. I knew I shouldn't have trusted him. No, hombre, coño. Intentaré buscarte algo. Thank you. I'm beginning to lose hope that we'll ever get out of here. Que para esto, si no me equivoco, tenemos que ir al muelle, que va a ser nuestro próximo destino. Que es también... Lo que pasa es que tendremos que quitar a Aton y poner a Baudur por el tema de la influencia. Pero allí conseguiremos las 2 piezas del aero que nos hacen falta. Y ya no estoy subiendo y bajando, sino venimos aquí, hacemos lo que tengamos que hacer y ya vamos por arriba. Que sea lo que la fuerza quiera. Déjame de presionar a los refugiados o tendré que matarte. Es que no hay una cosa de persuasión. Es directamente intimidar. ¿Por qué detectas a los humanos? ¿Cómo puedo mostrar? No estaba suplicando. El refugiado... No, porque a lo mejor se lo caben. Y no es plan. Vamos a ir por aquí. Deja presionar a los refugiados o tendré que matarlos. Oh. Ah. Yo pensé que me darían puntos de lado oscuro, pero ok. Bueno, lo de resistencia a la energía. Toma. Maravilloso. ¿Qué más poderes podríamos coger? Inmunidad a la fuerza. Vale, ¿por qué no? Y este para correr, por favor. Tónica de Nomi. ¿Nomi o Nomi? Ya. A ver. De Nomi, correcto. ¿Qué pone la túnica de Nomi? Lado luminoso, sabiduría, regenera puntos de fuerza. Es que no, Es que no. Carisma, inteligencia, sabiduría, solo sabiduría. 31 de defensa. Es que de estas tengo un par ya. Es que en su caso los regenerar puntos de fuerza pagué. Pues baja bastante, pero... ¿Oh?
Creo que estos dos ya están muertos, ¿eh? Tampoco me coja mucho la palabra, pero... Optimal ratio achieved. Let's see, 3 bricks of spice out to Elysia, then with a turnaround, no, that won't work. Come back! Here so soon? I wasn't expecting you for... well, not now, anyway. Yeah, well, I tried to explain that, you see, but, I had no choice. These thugs showed up, and, they said that you could go space yourselves. And I was like, no, this is the Red Eclipse, and... ¿Qué ha pasado? Kreia? Is something wrong? Not as of yet. Someone's trying to board... Yes. What happens next is not our fight, and your first reaction will not serve us here. Let us see what the exile will do. ¿Qué quieres que haga? O sea... Bueno, me voy a dormir un rato, tal. Amen. Finally, my ticket off this hole. Looks like it's been through hell. It's good to be back on the old girl. Hey, what are you doing on my ship? Damn right I am. What are you... Vale. Por lo menos tiene más sentido lo que hemos visto que como ocurre esta escena de manera normal. Que simplemente aparece en la escena del principio, es así. Pero llegas a tu nave y ya es en plan de están todos noqueados en el suelo. Ese señor también. Y dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han llegado a esto? Os dejo solo 5 minutos y abordan la nave. Mejorar objetos. Claro, y esto solo aparece en los que hay ahora mismo, porque... Ataque +1, rango de amenaza, daño, desvío de blasters... Desfrío, carisma, Destreza penetrante, daño +2. Daño +2, desvío de blaster, ataque +1, rango de amenaza. Venga. Bonificación de ataque +1 al daño +2 de energía
Desvío de disparo blaster. Así por lo menos distinguimos ya cuál es el de cada uno. Eso, vamos a la nave y lo podemos dejar por aquí. Después vamos a los muelles. Tiene más fe. Time to kick you down to size. Optimal accuracy ratio achieved. Oh, hombre. Optimal ratio achieved. Nada. Para adelante. Let's settle this. Where that came from? Maravilloso. Oh, nunca funciona. Te subí de nivel después. Y el señor dijo, dejad que se acerquen a mí, porque así puedo hablar con ellos de golpe. Where that came from? Everyone down. Un infierno, Dios mío. El rollo va a ser recoger todo lo que suelten ahora. ¿Y yo qué? Señor, está usted solo. Que así sea, prepara. Bueno, prepárate, porque no me jodas. More where that came from. ¡Hostia! I hear you. Lanzallamas, por favor. Just say the word. There's been a misunderstanding. The ship, it's all yours. Consider it a gift, all right? Didn't know you were messing with Red Eclipse slavers. Guess those stories about the Hawk being a cursed vessel are true. Excepto tu regalo, en el futuro andate con cuidado. Great, I'll just find my way out, all right? Si es que te hicieron un favor al quitarte la nave, hombre. He venido a matarte. Why are you here? Because I told him everything. Ah, and now you are free? Yeah, so no more threats, no more of your requests. You and me, we're done. Did you ever think I truly held you?
You're more of a fool than I thought. What truly held you was you, and let me show you why. I once held the galaxy by the throat, as you once held her by the throat and let her die slowly. And your emotion at that point is what you fear. I wielded power like you cannot imagine. Everything I saw was awash with possibilities, spreading outwards, touching everything else. I saw all of that, all that the Force is. And only when it was ripped from me did I truly see it. And I know what lies buried within you, that you hide with your desperate thoughts, your guilt, your lusts. I can unlock that part of you anytime I wish. It is a simple thing, the human mind. Once it feels something strongly, it becomes etched in the memory, the subconscious. Shall I show you? That part of you that hungered to kill Jedi, that took pleasure from it? Or perhaps you will continue to listen to my counsel, and I shall ignore your pathetic attempts at freedom. Now leave me, murderer. I have nothing further to say to one such as you. Vamos a ver si tiene algo más que decir ahora. Something up? Que iniciarte algunas formas que he aprendido. All right, I'm game. What did you want to show me? Got it. I'll be sure to make you... Pero no me cortes el diálogo, hombre. Quiero enseñarte algunas formas que he aprendido. I didn't know this training thing was going to be so much work. Got it. I'll be sure to make you... Se corta solo, yo no estoy tocando nada. Something up? Quiero enseñarte algunas técnicas de combate. Yeah? All right, let me have it. Para que All right, sobreviva. I think I've got it. Something up? ¿Algo más que te pueda dar técnicas de combate? Venga. Yeah? All right. No sé qué demonios le estoy enseñando, la verdad. Algunas técnicas que aprendí en mis viajes. All right. But I tell you, I think you're carrying this teacher thing too far. Cállate. All right. I think I've... Esta vez sí he sido yo. Vale, perfecto. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ir mañana a los muelles. Vamos a seguir dando tumbos y buscando. Y más temprano que tarde. Bueno, no muy temprano tampoco. Pero no se va a alargar tanto como para que sea algo de tirarnos de los pelos. Pues nada, gente. Esto por aquí. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Mañana seguimos y que tengáis buena tarde. Hasta luego.